Hola amigos.com, les saluda nuevamente Enrique Ferreira y vamos a ver la segunda etapa en este proceso de selección, que es la solicitud de la vacancia. Vamos a ponernos en contexto, son 18 pasos y la primera dimensión son 3 pasos, que es lo primero, que es la ficha técnica del cargo, la solicitud de la vacancia y el análisis de puesto. Vamos a hablar de esta segunda etapa. Hemos hablado de la primera en otro video. Vamos a hablar de la solicitud de la vacancia. ¿Cuáles son los problemas típicos? Pongámonos en contexto. ¿La vacancia qué es? La vacancia, esa solicitud, es cuando un área solicita o pide o formaliza a recursos humanos para ver si está dentro del presupuesto el que le pongan una persona más porque estás desvinculado, porque ha crecido la operación o porque se necesita segmentar y necesita que en cuanto al cargo esté dedicado a un segmento especial. Entonces se supone que esa vacancia lo que se hace es revisar. ¿Y por qué se revisa? Porque el cargo pudo haber existido hace mucho tiempo, pero hay elementos que hay que evaluarlo para esta persona antes que ingrese, porque siempre uno de los gastos que hay que cuidar es la cantidad de recursos humanos, el head count, y si está realmente bien distribuido. Acuérdense que tenemos 3 columnas: los que asisten a la empresa, los que generan ingresos y los que controlan y aseguran que se generen los ingresos. Entonces, dependiendo de dónde está, imagínate que tienes más asistentes que fuerza de venta, o tienes más controladores que fuerza de venta, o tienes más gerentes que ejecutivos, o tienes más ejecutivos que operativos. Entonces la pirámide se invierte y es una burocracia terrible que tenemos que eliminar, porque siempre se está destinada a quebrar. Entonces la vacancia hay que revisarla, porque vas a volver a analizar el cargo en la etapa en la cual vive la empresa. Y tenemos 4 elementos que son importantes para poder analizar la vacancia. El primer elemento que tenemos es ver cuál es el régimen, o sea, el horario que va a tener la persona, ese horario que va a tener, si va a ser rotativo, va a ser fijo y dónde va a estar. Eso es uno de los problemas típicos que genera muchos problemas. ¿Por qué? Porque hay muchos horarios, por ejemplo, nocturnos, que requieren otra forma de trabajar. Pónganse a pensar que toda la empresa trabaja en la mañana y tienes a la persona que trabaja un grupo pequeño en la noche. O sea, esas personas son más del puesto que de la empresa. O sea, tienes que hacer un esfuerzo muy grande para poder integrarlos, porque realmente es un horario nocturno con otro tipo de alimentación, descanso, otro tipo de régimen. Entonces, ese tipo considera una condición tan diferente que vas a ver en muchas empresas que acá la casa matriz es súper elegante, súper linda, es una isla de fantasía. Si vas a las regionales, en estas empresas que ganan el premio Tubor, y es un desastre, es complicado, porque realmente el régimen es totalmente diferente, los horarios son diferentes y las comodidades son diferentes, hasta la infraestructura es diferente. Ves que es una pobreza espantosa, o es muy oscuro, está en un sitio no muy popular o no muy elegante. En caso de la casa matriz está espectacular. Entonces, esas cosas tienes que considerar importante en el régimen. La segunda que debes considerar en la vacancia es las condiciones. Es posible que la condición que está ahora, el cargo, no era el mismo cuando se creó. Por ejemplo, la condición de qué tipo de personas necesitas. Posiblemente estás en pleno crecimiento y necesitas personas que estén dando el 100% o el 120%, personas que van a generar mucho estrés y que desgraciadamente ha cambiado el cargo. El tema del aguante del estrés, o la tolerancia al estrés, o la tolerancia a la presión pasa a ser importante, o que necesita rotar mucho y cambiar mucho sus horarios, y no va con su estilo de vida, o no va con su tema familiar, o no va con sus obligaciones o sus responsabilidades. Ahí también tienes que decidir cuál es el género más importante y las condiciones de competencia de cada uno de ellos, porque posiblemente las obligaciones que tiene uno u otro género pueden ser diferentes y no sean compatibles, o porque quieras hacer un mix, capaz tienes muchas mujeres y quieres que también haya una compensación con hombres, porque puede ser que ayuden y generen algún tipo de valor, o al revés, tienes demasiados hombres y también necesitas tener una persona del otro género, porque es importante, porque los clientes también son de otro género y pueden entrar en una mejor confianza. ¿No? Es como cuando vas a una farmacia y no hay cadenas, que no quiero decir el nombre, que no hay ni un hombre, y quieres pedir un condón, quieres hablar cosas más personales, y resulta que no saben las chicas, porque son necesidades, o a ti te da timidez poder solicitarle algo que es. Entonces es prudente poder tener ese mix. Entonces tenemos que ver cómo está ahora ese cargo. El tercer elemento, que es un error típico que tenemos, es cuando el cargo no considera la etapa de la empresa. Una cosa es si la etapa empieza
es una etapa en la cual el crecimiento es importante, no hay mucha formalización, se va aprendiendo en el camino. Si estamos en una etapa de estructuración, para poder ser más eficientes, tenemos una etapa de mantenernos, si tenemos una etapa de hacer un holding o si tenemos una etapa de venderse. Todas las empresas deben concluir, lo más sano es una venta, porque va a haber un solo momento en el cual la empresa va a costar, vas a ganar mucho más de lo que sería poder continuar con la empresa. Hay un momento que es prudente vender, que es el momento en el cual la empresa nunca va a costar más que en este momento y nunca va a tener, por ejemplo, toda la infraestructura se va fregando, vas a tener que invertir mucho en los gastos posteriores y ahorita está todo en vitrina, está muy lindo, es el momento de venderlo. Entonces, hemos aprendido que existen 4 problemas típicos en la etapa de la vacancia. Repetimos, el régimen, las condiciones, la etapa que está viviendo la empresa y por último el periodo del contrato. El periodo del contrato, con eso concluimos. Es importante que si es una nueva vacancia, por ejemplo, para abrir un mercado en Potosí y vas a desarrollar el mercado para después externalizarlo, porque vas a darlo como lo vas a dar a otras personas de manera externa, entonces es importante que sepas que ese puesto o ese cargo, en este caso solamente va a durar un año, ¿no? Entonces puedes hacer un contrato de proyecto y la cual expliques que es para desarrollar un mercado específico, no tienes ningún problema, pero tienes que indicar que hacer mes a mes, ¿no? O sea, si eres ordenado y no eres profesional, no vas a tener un problema de tener el contrato adecuado para esa condición que no va a ser permanente, sino va a ser temporal. Lo malo es cuando tú creas personas que va a decir que es temporal y el cargo es permanente. Entonces, eso sí es un poco engañar a las personas y de alguna manera también engañar al Estado. Bueno, chicos, eso es todo. Y hemos hablado hoy día sobre la solicitud de vacancia. Que tengan un bendecido día. Les agradezco mucho, Enrique Ferreira.